querido René, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Ya llevamos, con la novedad de que ya llevamos el día de hoy 10 programas y hoy tenemos un invitado o invitada muy especial que está ahí así calándote. No es un Me está efecto checando el de... maquillaje. No te terminó de maquillar bien. No, no, no. Entonces tuvimos que entrar al aire antes de terminar de maquillarte. ¿Qué es gato o es gata? Es gata. ¿Y cómo se Le- llama? Se llama la princesita. La princesita, mira. Le encanta estar todo el santo día así calándome. Sí. Eres su hijo para ella, ¿no? Sí. Y nada más me ve que tengo algo de comer y se le olvida el mundo. Eso es. Oye, hablemos hoy del tema de cómo se construye a un enemigo y cuál es la función dentro de una rivalidad política o dentro de la búsqueda del poder del poder tener un enemigo lo suficientemente antagónico como para que sea rentable. Recordemos las películas de los superhéroes que siempre tienen un antagonista que es más cabrón que el propio protagonista y que les sirve mucho, les es muy útil para el desarrollo de la trama. En política más o menos funciona igual, ¿es correcto? Sí, bueno, desde toda la civilización siempre el enemigo ha sido la justificación para alguien que ostenta el poder. Sí, de sencillo. Es decir, el rey se enfrentaba a otros para defender a su población y entonces ya se volvía el héroe, ¿no? Entonces, siempre se ha construido un enemigo para distintas finalidades, inclusive en la vida diaria. O sea, cuando te decían que si no te comían la sopa te llevaba el diablo, era una construcción del enemigo. Pues el ropavejero, ¿no? El señor El del señor Tlacuache. Tlacuache con sus cachivaches Ándale, decía cri. Ustedes no así saben es. de lo que estamos hablando, René y yo, pero había un ropavejero, ¿no? ¿Qué pasaba? El señor Tlacuache compra cachivache. Sí, Sí, este, entonces el enemigo siempre ha sido fundamental. Si no hubiera enemigo, si no hubiera enemigos, no necesitaríamos gobernantes, así de sencillo. no, Sí, la lucha heroica, la proeza, la epopeya que tiene que librar el gran héroe no tendría sentido. Quizá en la administración anterior y las últimas tres, el enemigo del personaje que se acaba de largar era Felipe, y sigue siendo, ¿no? Felipe Calderón ha sido uno de los enemigos, de los villanos construidos en la vida política que más tiempo ha durado. O sea, todo es culpa de Calderón, el otro es mi querido amigo Claudio X González, el otro es Carlos Loret, Ciro Gómez Leiva. eh, Salinas, ¿Quién? Salinas, Ah, Salinas, claro. Salinas fue una muy buen rato, eso en personajes, pero también en conceptos como la mafia del poder, el conservadurismo, el neoliberalismo, los fifís, los pirurris, los privilegiados, la oligarquía, ¿no? Todo estos conceptos que se manejan, pero ¿qué funciona mejor, el concepto general o funciona mejor personalizarlo? entre más ambiguo sea, es más fácil de manejar. ¿Entre más Así, qué? ambiguo sea. Ok. O sea, Sí, pero por ejemplo, a ver, le sirvió Felipe Calderón, pero iba acompañado de otros aspectos que no eran visibles. ¿Me sí. explico? Entonces, esos aspectos no visibles le sirven más que la persona en sí. Porque, ¿por qué jamás lo fueron a encarar directamente? ¿Por qué jamás se buscó una orden de aprehensión directamente? ¿Por qué? Porque se les acababa el enemigo, así de Pues, sencillo. ¿qué clase de pelmazo sería Batman si no existiera el Guasón, el Pingüino o los que va teniendo en turno? Pues no tienen. ¿Para qué pelea, no? Si no hay nada que hacer. Fíjate, Este. hay Y. un libro que se llama Batman and Psychology Ajá. y dice algo muy interesante, que el creador de los grandes villanos de Batman es el mismo Batman.
Sí, claro. porque en la medida que él va siendo grandioso, en esa misma medida va encontrando rivales igual de grandiosos. ¿Sí? Sí, claro. Y a veces, como en el caso, por ejemplo, en la película del Guasón, ves a un personaje muy, muy peculiar y muy característico, pero que en el contexto termina siendo un gran personaje. Y a veces hay villanos que se llevan la película. Por ejemplo, el villano de Batman Asciende, el Heath Ledger, fue un extraordinario villano en las telenovelas, pero estamos hablando de la vida real. Y en la vida Claro. real todas son construcciones hasta cierto punto falaces, ¿no? El propio García Luna, porque en estos momentos, en esta coyuntura política tan irracional, tan kafkiana, resulta que los enemigos de la democracia son los jueces y los magistrados y la Suprema Corte y los pueden encapsular, los pueden estigmatizar, acusar de corruptos, pero al crimen organizado lo tienen en una especie de algodones en donde eh, por el bien de las mayorías, por el bien de todos, abrazos y no balazos. Es el mejor ejemplo de la construcción del enemigo. El enemigo es el que me perjudica, no el que perjudica mis intereses, no el que perjudica a todos, ¿no? Así es. Mira, hay un autor llamado Humberto Eco, Ujú. que lo conocerás por el nombre de la El nombre de rosa. la rosa. Tiene un libro muy bueno que se llama Construyendo al enemigo. Construir al enemigo, sí. Sí. ¿Sí? Y en ese libro lo que hace es que dice, bueno, es que el enemigo es fundamental para cualquier proceso, desde tus padres para educarte para que te comieran la sopa, hasta el gobierno para cobrarte impuestos porque tenemos que cuidar a los demás. Ahí trae un concepto del que ya también hablaremos, que es el de por un bien mayor. ¿Sí? Sí. Entonces, el enemigo cumple dos funciones. La primera función es generar el suficiente proceso de atemorización social para que la gente no actúe por motu propio, sino por miedo. Y lo segundo, para justificar hasta los actos más descabellados en pro de un bien mayor. En pro de un bien mayor, Pol Pot destruyó Camboya, en un pro de un bien mayor, Mao acabó con mucha gente de su guerra cultural, Castro se cargó a Cuba, etcétera. Pero todo es porque vamos a utilizar esto, aunque sea un mal para ti ahorita, será un bien mayor a futuro porque el enemigo está esperando en qué momento me descuido para atacarte. Y no nada más viene a destruirme a mí, viene a acabar con todos. Se va a comer a los perros y va a adiestrar a los niños. Así es. También, pero el poder tiene la varita mágica para convertir en adversarios y en enemigos a quienes designe y a quien trae aquí los purifica. Es el efecto justamente contrario. Es Ujú. construcción de aliados y construcción de adversarios, de enemigos, de villanos, de, todo tiene que ver con un asunto de meras percepciones, porque pueden Claro. convertir a un enemigo, un adversario, pues como Miguel Ángel Yunes, como la familia Yunes, que ellos vomitaban, se despotricaban contra ellos, igual Manuel Velasco, y algunos otros personajes que de pronto cuando se pasan del otro lado, como ahora Cintia López Castro, la senadora del PRI, pues entonces ya son absueltos y ya están cubiertos por un manto de pureza y entonces a ellos ya no se les toca. Y Es que el que define el enemigo define las reglas de purificación, amigo, ¿no? exactamente. Ahora, A ver, a ver, sí, la iglesia muchos años utilizó el miedo a un enemigo ambiguo que era el diablo, claro. pero si te volvías obediente, si cumplías sus mandamientos, si soltabas la limosna, pues entonces el diablo ya no te iba a agarrar, pero siempre te mantenía con esa patita aquí en el cuello por si algún día se te ocurría pensar por ti mismo. Bueno, incluso también un concepto desde que yo era niño y que me educaban en el catecismo para herejes, que era yo, como tu libro, Mm. este, yo no creía
porque mis papás tenían otra concepción, pues yo no creía que Dios castigara, ¿no? O sea, No, Dios no castiga. Para mí decir, pues es que es un castigo divino y si no te portas bien vas a, hay ¿cómo se llaman? Pecados mortales, ¿no? morteales o veniales. Sí, Sí, estuve entonces, en el preseminario, por eso me lo sé. bueno, entonces cuando yo era un puberto, bueno, no ni un puberto, era un niño de 6 años, preguntaba demasiadas cosas. No era un buen alumno porque preguntaba demasiadas cosas, como por ejemplo, cuando nos empezaron a enseñar el catecismo, pues yo iba leyendo no matarás, no robarás, y entonces de pronto me encuentro con una frase que no, a los 6 años, no sabía qué cosa era. Entonces dije, ¿qué es fornicar? ¿Por qué aquí dice no fornicarás? Y entonces le pregunto a la monja que nos estaba ahí dando el catecismo, ¿qué cosa es fornicar? Y la monja no me lo quiso explicar. Entonces me levanté y me salí del catecismo. Y regresé a mi casa y le dije a mi mamá, No me este, dejaban fornicar en la escuela. me dijo mi mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Pues ya no quiero ir al catecismo. ¿Y por qué no quieres? Porque no es como en la escuela. En la escuela sí pregunto una cosa, me lo contestan y en el catecismo no me lo quieren contestar. ¿Y qué no te quisieron contestar? Pues le pregunté a la monja qué cosa era fornicar y no me quiso decir. Y entonces, pues no vaya a ser que yo esté fornicando y no me entero. Y es un pecado mortal y entonces me voy a ir al infierno y eso no me conviene. No creo que me convengas, es que yo ya no quiero ir a esas cosas que no sé qué son. Y entonces me dijo, no te preocupes, yo te voy a explicar. ¿Qué cosa es fornicar? A ver, explícame qué es fornicar. Entonces me dice mi mamá, es cuando dos personas viven juntas y no están casadas. La iglesia lo ve mal. Ah, era eso. Pues sí. Ah, bueno, pero de todos modos yo ya no quiero ir al catecismo porque ahí no responden las preguntas. Mejor respóndemelas tú y ya felices para siempre. Entonces, este, Y sabías una cosa que ¿qué? originalmente fornicar viene de fornicio, que significa el marco de una puerta. No Porque, fornicarás, no estarás con alguien que está bajo el marco de una puerta, porque las mira, prostitutas sagradas estaban ahí. estaban en los fórnicos, en los Sí, fornicos. mira. Bueno, pues Entonces, entonces, pasen rápido por el marco de la puerta para que no pequen. la parte de los pecados no era una cosa que a mí me hiciera mucha gracia. Entonces, y esto del el bien y el mal, y entender que no todo es bueno y no todo es malo, que es muy utilizado en política el asunto de lo bueno y lo malo. Sobre todo ahorita con la polarización. ¿Mm? Ellos son todo lo malo que, o sea, no hay nada, absolutamente nada bueno en la oposición. Y no hay absolutamente nada malo aquí. No hay Ujú. autocrítica y me llama la atención ese llegar a los extremos, René, en los que el pragmatismo del bien mayor lo cubre todo, lo perdona todo. La promesa se convierte en se convierte en el resultado, la promesa se convierte en el premio, en el satisfactor, no el resultado. Entonces, ellos están permanentemente agarrados de la promesa de la zanahoria, pero nunca la llegan a morder y la defienden mucho más que cualquier tipo de resultado porque el resultado te enfrenta con la verdad y la promesa es una droga que te mantiene hacia adelante. Es que es el mismo efecto de que si te portas bien en esta vida, cuando te mueras irás al paraíso. Es el mismo efecto. Entonces, te pasas toda la vida prometiéndote, ¿qué tal si pasa si no hay nada? Entonces, pero se están asegurando la obediencia. Ellos compran la obediencia. Y la compran ya sea de manera directa, con programas, con estímulos, con decir todo lo que tú nunca te has atrevido, o te lo compran con miedo. Así de sencillo. Oye, pero ¿en qué momento se puede romper esa promesa, ese idealismo o esa polarización de el bueno contra el malo, el que
funciona contra el que no funciona, el héroe y el antihéroe. ¿Hay algún momento en que las promesas se rompan o en que te puedas dar cuenta que la realidad es distinta? Entiendo mucho que los seres humanos vivimos de esperanzas, de promesas y no de realidades, pero en algún momento la realidad te tiene que alcanzar. Dice Joseph Campbell, el gran mitologista, que para poder romper con el héroe tienes que construirte tú mismo en héroe. Es decir, como lo que venías platicando hace rato en tu video, que la gente comienza a asumir su responsabilidad y darse cuenta que lo bueno o lo malo depende de ellos. Como lo que hablamos en la de los hijos de Sánchez, que tú te des cuenta que tú eres realmente el único que se va a salvar y el único que tiene el poder para salvarse. Pero ¿Sí? eso no es muy atractivo. O sea, la gente quiere que No, venga alguien a salvarlo, ¿no? así. Por eso estamos viendo a la gente que dice, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? En lugar de buscar cómo empezar a hacer acciones. Porque el problema, aparte de todo, dice el mismo Humberto Eco, es que el malo surge cuando la sociedad deja de luchar por sí misma. Y entonces espera que venga el héroe a salvarlo. Venga el héroe en su corcel negro a salvarlo. Entonces, el problema es que sí llega en su corcel negro, pero lo acompañan otros tres jinetes. Sí, son Entonces, 4 en total. así Entonces, es. Hasta ahí son cuatro jinetes. sí, ¿Sí? pero no solo quiero que venga a salvarme, quiero que me lo dé todo peladito y en la boca y quiero que haga todo lo que mis responsabilidades las cubra y entonces yo a cambio le doy lo que quiera. Es una especie de contrato social en el que yo Claro. le entrego todo, mi voluntad, mi vida, mi patrimonio y mis decisiones a cambio de que me des mis satisfactores básicos y incluso ni eso, pero que me mantengas entretenido con esas promesas Y me protejas. y me ¿Sí? protejas, ¿no? ¿Qué Porque pasó en también, Estados Unidos después de las Torres Gemelas? Las personas inclusive se permitieron que les quitaran sus libertades civiles a cambio de que los protegieran de los terroristas. que es El acta patriótica. la protección que se vende ahora con el crimen organizado, ¿no? Claro. Ese A sentirse, ver, tú no protestes y te doy tu programa y bueno, y si te matan a alguien, pues bueno, te daremos para que lo entierres, ¿no? Pero tú no protestes. pero esto también genera otras distorsiones o sea, de una distorsión pasas a la siguiente y luego a la siguiente y todas estas cosas que mencionas en tu libro como la oclocracia, términos que conocí, fíjate que en redes, no las había estudiado oclocracia o caquistocracia, que yo la verdad es que pensé que se lo habían puesto a raíz del cacas, pero no tiene ese origen, pero le embona muy bien porque el nivel de perversidad que se maneja ya cuando tienes a la gente en un nivel de sumisión tal, em, pues resulta de una perversidad mayúscula y ni aún así pienso, como lo decía en el video de la mañana, en el caso de Acapulco, ¿no? O sea, la gente puede seguir viviendo en la porquería y no pasa nada, ¿no? Pues es que hasta en eso las personas se pueden acostumbrar, amigo mío. Hay personas que pueden dormir en una siderúrgica, que es el lugar más ruidoso del planeta Tierra. Y hay personas que pueden dormir ahí. ¿Por qué? Porque el cerebro llega a un momento donde se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a cualquier... Eso es, a menos a no comer, pero eso no es lo de menos, ¿no? Pero se puede Este, acostumbrar a comer mal. Esa es otra eso cuestión. sí, sí te puedes. Mira, dice, formas injustas de gobierno, dice aquí en la página 278. De acuerdo a La, Polibio. Ujú. ¿Eh? De acuerdo a Polibio. Sí, Ujú. dice, la tiranía es el desvío de la monarquía cuando el soberano gobierna de acuerdo a sus propios intereses. Lo estamos Ujú. viviendo. La Exacto. oligarquía, forma degenerada de aristocracia en que se gobierna buscando el interés de los ricos. También aquí, ¿por qué? Porque lo vimos en México en los últimos 2 sexenios se ha privilegiado y a la gente, a los empresarios más ricos les ha ido mucho, mucho, mucho mejor. O sea, sí han favorecido una oligarquía.
La, Y atrapa una jueza para que no le hagan a los de la Fórmula 1. exactamente. Ahí está, es una forma de oligarquía. La oclocracia, la desviación de la república en la que se busca, en teoría, solo los intereses de los más pobres y no de todos. Es por el bien de todos, primero los pobres, ¿verdad? Y que se usa a las muchedumbres exaltadas, enfurecidas o embravecidas para controlar y opacar las funciones naturales de las instituciones del gobierno. Es exactamente lo que estamos viendo en este, ¿Cómo liberaron a Barrabás? pues Con con, una sí, autocracia. con oclocracia, sí. Ujú. Sí, ¿a quién van a liberar? A Barrabás, ¿no? Pues en este caso también las hordas iracundas piden que se crucifique al Poder Judicial, ¿no? O sea, la gente en México en su mayoría admira, fíjate, en esas mayorías ya perturbadas, admira a personajes tan corruptos, tan violentos, tan antiéticos como Fernández Noroña, y se le van a la yugular a una mujer íntegra, una mujer institucional, una mujer cabal como Norma Piña. O sea, es la locura. Estas mismas hordas hubiesen, las de ahorita, estos crucificarían a Cristo otra vez, sin problema alguno. Así es sencillo. Están enloquecidos, ¿no? Ujú. Y por aquí estaba el concepto de la caquistocracia que quería encontrar. Ahí te va. Dice la caquistocracia es con K. Ah, bueno, también el cacas era con K, ¿va? Le pusieron el cacas con Así K. le pusieron, sí. Sí, con K. Pero es que Se denomina a un cacos en gobierno griego formado. significa desperdicio. ¿Mande? Cacos en griego significa desperdicio. Pues sí, pues por eso es caca, ¿no? Sí. Ujú. No, caquistocracia, dice. Se denomina a un gobierno formado por los más ineptos. Check. O sea, es correcto. Los más incompetentes. Check. Los menos calificados. Check. Los más corruptos. Check. Y los más cínicos. Check. O sea, de un determinado grupo social. En este caso, tanto no saben cómo cumplir sus labores administrativas como al aprovechar su puesto o posición de poder para aprovecharse de ella misma, mientras que para Aristóteles la aristocracia de Aristos es lo mejor, ¿no? Era el ideal de los que debían gobernar, ya que tenían preparación y educación enfocada a la resolución de los problemas sociales. La caquistocracia es lo opuesto. Lo definen como caníbales que se comen entre sí mismos para tratar de obtener los mejores recursos y obtener beneficios. Aquí hiciste una cita de Carlos Castillo Peraza que dice, en una ocasión sobre esta burocracia elefantiástica, como el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Es que vale madre, aquí está escrito, está descrito, está diseccionado, y hay muchísima gente que no termina de entender esto, y que además pues es parte de la podredumbre de lo cotidiano. Pues es que finalmente las personas empiezan a buscar lo más sencillo. ¿Sí? En lugar de buscar una buena comida, busca una comida basura, pero que no más lo llene. A nivel político lo mismo. A ver, ¿cuántos hemos visto de esta administración anterior, la que acaba de terminar y lo que está empezando ahorita? Que no saben ni leer en público, que no saben ni leer por lo redondo. ¿Qué pasó con la que hace poquito dijo, ¿dónde dice que las cartas de recomendación? Antares Y Vázquez. resulta estaban ahí puestas, ¿no? Sí, están en el artículo 96. O sea, ni siquiera leen. Era lo que decía Santiago Taboada en una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Ni siquiera lo que están haciendo con la Corte es quitarle las facultades incluso de corregir los errores que ellos mismos cometen. O sea, hacen un nivel de atrocidades, ni siquiera voltean a ver lo que han hecho. Es la peor bajeza, las peores personas, exactamente como dice aquí, la caquistocracia. Es la basura gobernando y tomando decisiones por las mayorías, además basados
falacias de que el pueblo les dio la mayoría calificada para que hagan con la Constitución y con el país lo que les venga en su chingada gana. Y eso no es Pues, así. pues que es por un bien mayor, amigo. Y el bien mayor, no Para existe el ellos. bien mayor. El bien mayor son ellos mismos. Así es. Por eso en este capítulo hablo de por un bien mayor. Siempre utilizan de que hay una causa más grande inclusive que nosotros. Construir un país, transformar un país, es un bien mayor. Aguántate si hay violencia, aguántate si no hay medicinas, aguántate si te doy ¿cómo se llama? Detentes en lugar de vacunas. Sí. Pero es por un bien mayor. ¿Sí? Tus hijos lo verán. Porque lo interesante del bien mayor es que no te lo vende a ti, te lo vende a los que siguen de ti. Es la Entonces, promesa permanente. entonces, si tú no lo haces, terminas convirtiéndote en alguien malagradecido, hedonista, como alguien que nomás ve por sus intereses y no piensa en las futuras generaciones. Por ende, eres malo. Por eso te Y dicen, entonces, las personas, para no sentirse que son malos, por la educación moral que tenemos desde la religión, se ponen a hacer cualquier cosa, ¿no? Y aceptan inclusive cualquier cosa. Porque si lo dice alguien que dice que es bueno, ese se llama el efecto Mesías, si lo dice alguien que dice que es bueno y me va a salvar, si le hago caso, por ende yo soy bueno. Si no le hago caso, soy malo y entonces estoy al lado de los enemigos. Y si mi pueblo, mi sociedad, mi familia se hunde, va a ser culpa mía. Técnicamente los convierten en cómplices de las cosas más irracionales que los terminan dañando a ellos primero. sí, aunque son profundamente conservadores, acusan de conservadores a otros justamente por eso, porque están Proyección. vendiendo fantasías, ¿no? No crees en lo que vamos a hacer. Y siempre están en la promesa. Vamos a hacer, vamos a lograr, estamos planeando. Y cuando llegan las realidades que la pinche refinería no ha refinado 1 mililitro de gasolina y no lo va a refinar, ellos voltean para otro lado porque la realidad es lo que no gusta. Pero ya va a refinar y va a ser la mejor refinería del mundo. Y el pinche aeropuerto, pero ya el aeropuerto, ni Claudia ni Andrés han viajado una sola vez en un vuelo comercial del aeropuerto de Santa Lucía a ningún lado, ¿no? Y el Tren Maya es un pinche fraude brutal. Y sin embargo, la gente sigue enganchada con las promesas que ya vienen. Ah, ¿ves que va a construir trenes? Es que ahora va a poner trenes en todo el país. ¿Y para qué sirve eso? No sé, pero Se ve bonito. es una promesa, ¿no? Todos los trenes en el mundo están subsidiados, amigo mío. Pues Todos los trenes tienen. aquí. Sí. Creo que nada más el tren de Atlanta es el único que genera ganancias y eso porque hay mucho flujo de personas. Y el de ¿Verdad? Chapultepec, que ya no existe, ¿verdad? Pero ese era el único que se mantenía solo. Sí. Ya Entonces, ni ese existe. Entonces, es chingado. que la promesa y el enemigo son capitales políticos fundamentales para cualquiera que quiera dominar una sociedad. Porque te agarran ya sea por el agradecimiento, por el miedo, por la promesa, y esas son cadenas muy difíciles de romper. Por el vínculo emocional que generan. Bien. Uno Por te, un, uno te jala y el otro te empuja, ¿no? Este, yes. y te Son, son, mantiene. son- sí. Fíjate, aquí tengo alguna de las causas para que se utiliza el enemigo, fíjate. A ver, Para justificar una lucha o ideología. sí. ¿Sí? Estamos luchando porque queremos esto, para mantener una dinámica, ¿sí? Es decir, que siga el pueblo en movimiento, la sociedad en movimiento. El segundo Porque piso si, de la transformación. porque si te doy un reposo, a lo mejor empiezas a pensar por ti mismo. ¿Por qué Sí, crees que ha estado tan movido todo este sexenio? exacto. Luego, para evitar el estancamiento, siempre es una promesa que se va renovando, que se va a cumplir, que se va a cumplir, ¿sí? Ya el próximo mes seremos Dinamarca, el próximo año seremos Dinamarca, es para evitar el estancamiento. También sirve para fijar metas. Si tú dejas que el enemigo avance, nos va a tumbar. ¿Qué decía para todo? Y ojalá y nunca vuelvan a llegar ¿sí? O qué dijo que dijeron, en 50 años a lo mejor con oposición. Es para fijación de metas. Luego, para encumbrar al líder que con valentía, entre comillas, se enfrenta a un rival poderoso. Para eso sirve el enemigo.
Si no hay enemigo, pues no hay líder. Y si no hay Para líder, ¿para qué sirves, no? que vea lo chingón que soy, ¿no? Ese es lo como... Sí, entre más grande es el enemigo, más pregón eres. Ajá, exacto. Para validar y justificar sus actos, aún los más absurdos y aberrantes. ¿Sí? Para eso sirve también el enemigo. También es un medio para demostrar la fuerza y el carácter. Cuando gritaba, cuando decía, cuando exponía, no era tanto para eso, era para mostrar que él es fuerte y a mí no me dobla nadie, etcétera. Y para mantener vivo al enemigo como una forma de perpetuar la lucha. Pues sí. A ver, todo el sexenio hablaron de Calderón, de García Luna, de Peña, no, pero de todos los demás, pero se la pasaron. No había una mañanera en que el discurso común fueran esos enemigos. ¿Para qué? Para mantener al enemigo vivo. Quien mantiene al enemigo vivo es aquel que está luchando contra él. No, pues está... Ahora, necesita construir una oposición legitimada que no sea el títere del régimen, no sea ¿Sí? una posición controlada. Porque aquí pareciera que lo que hace el poder es subir y bajar dependiendo cómo le convenga a su sparring. Siempre lo madrea, pero evita que se le muera para que pueda seguir peleando, ¿no? Así es. El día que ese enemigo se muera, a ver, todo eso que hablamos una vez de la descolonización y Sí. las luchas, es una forma de mantener a un enemigo activo. Pues Gramsci España. decía que la mejor manera de mantener una sociedad activa, para fines, obviamente, era generar los nuevos focos de conflicto. Cuando se le acabaron los burgueses y los proletarios, ahora se fue contra la clase media, se fue contra el consumismo, a favor de las comunidades, etcétera. Los medios de comunicación, Así, los empresarios. manteniendo un foco activo de lucha, siempre estás en los demás. Hay una caricatura que saca, ¿no? Donde la gente no tiene nada que comer y lo dice el marido, pero por lo menos no nos gobierna la derecha. Exactamente. No, O no se daba el concepto izquierda y derecha. no. Por ejemplo, cuando hubo el asunto de la consulta para juzgar a los expresidentes, el señor dijo, bueno, era algo así como borrón y Yo no cuenta voy nueva, yo no votaría por enjuiciarlos y pero los mantengo ahí, pero o sea, no los voy a juzgar, los voy a linchar mediáticamente. Son unos hijos de la chingada, pero no los vamos a tocar, ¿no? pero también para no generar un precedente que se le regresara a Ah, él. pues sí, por supuesto. Ahora fíjate, aquí tengo las características del enemigo. ¿Quieres que te las diga? Sí, Una, el enemigo es feo. Siempre va a ser feo el enemigo. ¿Sí? El enemigo jamás va a tener nada. ¿Por qué? Porque al ser feo el enemigo, el luchador se vuelve bonito. ah, Se hace un principio que en la percepción que se llama el principio de comparación activa. ¿Sí? Luego, el enemigo es poderoso y ha abusado del poder por eso. Y ha abusado de los demás ah, por eso, porque es poderoso. Nadie lo ha podido detener, hasta que llegué yo, ¿no? Obviamente. ¿Sí? sí, claro. Luego, el enemigo tiene una gran organización, toda dedicada a una meta egoísta, sin importar el daño que cause a los demás. El PRIAN, así de Sí, pues, sencillo. y que es una gran construcción el PRIAN. Sí, y en el segundo libro está el capítulo de mentiras geniales. Ajá, exacto. Te digo cómo se construye esa mentira como meta, ¿no? Y como mecanismo. Luego, el enemigo está en todas partes. Eso genera una desconfianza básica en la sociedad, que es el principio de la polarización. Si yo desconfío de que mi vecino me vaya a delatar, pues voy a estar buscando cómo delatarlo yo el primero. Sí, Que fue lo claro. que, por ejemplo, también pasó en Cuba, que en Cuba también mucha gente terminó en campos de prisioneros o conociendo al señor Che, pero nomás porque el enemigo le tenía una tirria o algo y lo Ajá. denunció, ¿sí? Que también se vio eso en Venezuela. Luego, el enemigo es perverso por naturaleza. Nunca ha tenido una buena fe para hacer el principio de comparación. Si el enemigo es perverso, ergo yo que lo combato, yo soy el bueno. Sí. ¿Sí? Luego, el enemigo es amorfo, no tiene forma. Puedes tener unos muy definidos y muy identificados, pero los que menciona como Claudio X, etcétera, son los que estás viendo. Pero atrás, cualquiera que esté a favor de él ya es parte del enemigo. Que era como la mafia del poder, que era un ente maligno que está ahí, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene el enemigo.
Por lo tanto, si te fijas, no tiene características definidas. Para Es que sean a moldeables y juicio del, adaptables a cualquiera. y a juicio del que te la está nombrando. ¿Sí? A ver, ¿cómo te pintan, por ejemplo, el diablo feo, así con cuernos, que no es más que la imagen del dios Pan, ¿sí? Con patas de cabra y cola de chivo y bla, 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 y cuernos, y es la imagen del dios Pan, pero originalmente era Luzbel, la luz más bella, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Entonces, va a depender de cómo te lo quieras manejar. Entonces, el enemigo cumple esa función. Entre más manejes al enemigo, ¿sí? El enemigo es Sirve feo. para dos, ¿verdad? El enemigo es feo. Sí. Pero sirve para dos cosas. Uno, para generar, por un lado, miedo. Y segundo, para generar un mecanismo muy peligroso que se llama vergüenza recurrente. Ujú. La vergüenza recurrente es cuando tú te atreves a pensar por ti mismo y caes en discrepancia con el pensamiento de los demás. Entonces, si tú en algún momento dices, bueno, sí, pero esta persona ha hecho esto o sí ha logrado esto, una parte, como está atrapada con las cadenas de la gratitud o del miedo, de la que tú me digas, le va a dar una vergüenza recurrente. Por eso hay mucha gente que está en desacuerdo con ellos, pero tiene vergüenza recurrente de decirlo, Sí, porque claro. entonces se equipararía con aquellos que les han dicho que vienen a destruir. Sí. Y si los destruyen, tú eres también culpable de esa destrucción. Y es Con eso culpable de la también genera. vergüenza también. ¿Mande? Está bien. ¿Algo más, mi querido René, en la sesión de Pues, hoy? pues nada más que la gente se dé cuenta. O sea, en el momento que dejemos tomar las cosas por sentado, en el momento que nos creamos todo lo que nos digan sin cuestionarlo, estamos convirtiéndonos en carne de cañón para ellos. En el momento en que nosotros, como lo hemos platicado aquí, decidamos pensar por nosotros mismos y con tu lema, cuestiónalo todo, en ese momento vamos a aprender a ser libres. Ya lo dije la vez pasada, la libertad está aquí, pero también aquí está en las prisiones. Sí, Entonces tú por sabes supuesto. si usas la llave para salir o te quedas ahí. Mira, la promesa que quedarse ahí es muy buena, no te va a costar nada, pero lo van a terminar pagando a alguien que tú amas. Pero eso no quiero pensar en eso. No, por eso quiero que lleven a una reflexión, Exacto. ¿sí? Porque ¿qué te costaría a ti estar en el lado de los que se la pasan cachetonamente y les pagan, les dan su dinerito de nomás por alabarlos? Que tú conoces a muchos, Pues sí. ¿sí? ¿Qué te costaría? Nada. Pero sin embargo, somos de los que estamos tomando el riesgo de levantar la voz, pero también queremos que la gente sea mejor. Y de No lo veo nada más pensar, por mí, ¿no? no lo veo nada más por mí, sino lo veo por todos los demás. Es correcto. Mi querido Entonces, René, eleven la conciencia, amigos míos. exactamente. Te agradezco mucho la sesión de hoy. La necesitaba más que nunca. Y duermas, sí. Te agradezco mucho, querido René. Un día que ande por allá te hipnotizo para que veas que se siente. Ah, va, me dejo, va. Es la Hecho. cosa más simple de este mundo. Está bien, órale. Te agradezco mucho, querido René. Nos vemos, amigo mío. Y bueno, saludos a todos, que se la pasen bien estos días de muertos. Exacto. Hay que descansar un poquito. Así es. Está bueno. Y su completa curación o la evolución de su trauma. Listo. Muchísimas gracias, René. Nos vemos en la Gracias. próxima. Bye. Bye.